Venga, pues vamos a empezar. Esta es la clase número 6 y vamos a hablar sobre el lado oscuro de la seguridad alimentaria. Es decir, esta clase está enfocada a las alergias, a las intolerancias que vienen a través de un problema de microbiota. Y vamos a ver por qué la seguridad alimentaria está bastante implicada en el tema de que tengamos a día de hoy una pésima microbiota. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos para allá. Bueno, vamos a hablar de los orígenes, ¿vale? De los orígenes de la disbiosis. La disbiosis es un desbalance en la microbiota, ¿vale? Entonces, el origen de la disbiosis también es el origen de las enfermedades autoinmunes y de las alergias y de muchas intolerancias, sobre todo alergias, ¿vale? Porque las intolerancias realmente son como un paso previo a las alergias. Entonces, mirad, vamos a hacer algo guay. Quiero que elijáis un nombre de mujer que os guste. A cualquiera, venga. El primero que lo diga es el que gana y el que usaré. Por ahí me escriben en el chat. A ver. Ana, ok. Venga, pues Ana. Vale, pues venga, vamos allá. Ana, bueno, pues es una mujer que, bueno, decidió quedarse embarazada pues ya bastante entrada en años, digamos que rondaba los 40 años. Sí, que es algo bastante común a día de hoy, quedarse embarazada con 30 y tantos, casi 40 años, por lo menos aquí en España, ¿vale? Tristemente, es así. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que ya partimos con un daño acumulado. Si esos 40 años además hemos tenido muy malos hábitos, esta mujer, Ana, va a tener un daño acumulado en su organismo previo a ese embarazo, ¿vale? Además, no está en la edad biológica más correcta para quedarse embarazada, ya está un poquito más cerca de la menopausia que de la fertilidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya va a hacer que que su microbiota esté más dañada, que su sistema entero esté más dañado. Sí, entonces imaginemos que Ana ha tenido además unos pésimos, pero muy pésimos hábitos antes del embarazo, que luego mantuvo durante el embarazo. ¿De acuerdo? Hábitos como desayunar postrecitos, desayunar su vasito de leche con colacao, con Nesquik, desayunarse un bol de avena con más cereales y con miel y con fruta y con etcétera, 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 cero proteína, ¿vale? Estos típicos hábitos de los que yo he hablado a lo largo del curso, pues imaginemos que Ana los tiene casi todos, ¿vale? Durante el embarazo, pues esos hábitos los mantuvo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que todo ese daño celular, todo ese daño genético que va teniendo a lo largo de su vida se va a trasladar al feto. ¿Sí? Entonces, vale, pongámosle que su bebé, ¿cómo queréis que se llame el bebé? Venga, va, decidme el nombre. Pablo. ¿Es Pablo? Pablo. Sí, podría ser. Ok, Leo. Venga, pues Pablo, que es el nombre que decidió ponerle Ana a su bebé, ha tenido ciertos problemitas, lo típico de, ay, sustito por aquí de amenaza de aborto, sustito por allá, ¿vale? Problemas derivados de esos malos hábitos. Y además el parto no ha podido ser por causas naturales y ha tenido que ser por cesárea. ¿Esto qué implica? ¿Vale? No es que la cesárea sea demoníaca ni nada de eso, la cesárea salva vidas, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando un bebé no nace por el tracto vaginal correcto, desde el útero hasta la vagina, no pasa por toda la microbiota que hay ahí y entonces no se impregna de ella. ¿Esto qué causa? Que salga directamente desde que le rajen y se lo saquen a un sistema estéril y nocivo sin que sus defensas estén completamente preparadas para ello. Entonces tiene más probabilidades de infecciones y de ciertas cosas que no tendría si hubiese pasado por el tracto vaginal. Esto tiene una pequeña solución, así un parchecito, que es pasarse una toalla o una gasa por la vagina después de que nos hayan hecho la cesárea y untar al bebé con todos esos fluidos que están saliendo en ese momento, ¿vale? Lo que pasa es que casi nadie lo hace, pero es un parchecito, ¿vale? Para pasarle esa microbiota que de forma natural debería estar teniendo en su piel. Bueno, ha nacido por cesárea, no le han hecho nada de esto. Es más,
los doctores lo lavaron después de que naciera, que es otra práctica muy mala porque eliminan la capa, la poca capa protectora que pueda tener en su piel, se la elimina. ¿De acuerdo? Y bueno, pues al mes o así, Ana se quedó sin poder darle lactancia materna. Que eso también le pasa a muchas mujeres. Entre el primer y el tercer mes se quedan mágicamente, que no es mágicamente, que es por los malos hábitos, pero mágicamente parece que se quedan sin poder darle de mamar. Claro, van al doctor y les dice, eso es que tu leche está aguada, le da ciertas excusas de ese tipo, ¿no? De que no tienes suficiente para alimentar al bebé, que tienes que suplementarte, que son cosas que no tienen ningún sentido. Has tenido unos malos hábitos, no estás consumiendo suficientes nutrientes, tu cuerpo, si tú no tienes nutrientes para sobrevivir, pues lo último que va a pensar es, bueno, pues no tienes tú, se los voy a dar extra a otra criatura y tú te mueres. Eso no lo hace el organismo. Entonces, claro, Ana ha tenido que recurrir a la infame leche de fórmula, que eso es un desastre para la salud. De hecho, podemos ver aquí que la señalo abajo del todo, donde pongo el mito, hay que complementar con leche, con fórmula y cereales, que esto lo dicen muchos profesionales de la salud. Esto es un desastre, un completo desastre. ¿Por qué? Vamos a ver qué tiene la fórmula. A ver si le puedo hacer clic aquí. No me deja de la presentación. Pues os la enseño después, ¿vale? Os la enseño después si nos da tiempo los ingredientes que tienen esas leches de fórmula, esos cereales, pero vamos, incluso la mejor del mercado, la más cara del mercado, porque no es la mejor, sino la menos mala, está hecha a base de leche de vaca, para la que no estamos diseñados, aceites refinados, que son los que nos inflaman y dañan la salud, y azúcares añadidos, que ya sabemos lo que hacen los azúcares. Esas son las tres mágicos ingredientes que se les da en la leche de fórmula a los bebés. Claro, alternativas tampoco hay muchas. Alternativas es que es la única alternativa que tienen para sobrevivir si yo no tengo lactancia materna. Entonces, antes de recurrir a la fórmula, yo lo que aconsejo es agotar todas las posibilidades, intentar por todos los medios restablecer mis nutrientes, tener una adecuada alimentación, unos adecuados hábitos para restablecer mi leche materna y además, luego, si no puedo recurrir a un banco de leche o a otra madre o a cualquiera de esas vías, pero si no puedo ya ninguna de esas, pues no me queda más remedio que darle fórmula. Pero bueno, luego podemos corregir. Si no lo hemos hecho así, pues hasta los 6 meses, hasta que pueda introducirse la alimentación, debemos darle esa fórmula, pero en cuanto podamos meterle ya comida por la boca, la fórmula debería desaparecer cuanto antes, porque eso es infernal. ¿Vale? Venga, pasamos. Siguiente. Pablo, bueno, Ana, la madre de Pablo, tiene miedo a que su hijo esté en contacto físico con las demás personas, a que la abuela le dé besos, a que la vecina le toque la cara, a que se lo pongan a gatear ahí, que venga un perro y lo lama. Lo típico, ¿no? Eso es muy típico también. Miedo al contacto externo, y mucho cuidado, al sol, al que le dé el sol, que nos han metido ese miedo también desde las autoridades sanitarias, el sol que es vida, el sol que es salud, el sol que es algo sin lo cual no podemos vivir, no podemos tener salud, el precursor de una vitamina que más bien es una hormona esencial para el sistema inmune, que es la columna vertebral del sistema inmune, que es la vitamina D, solo la podemos obtener a través del sol o a través de un suplemento en su defecto, pues no te expongas al sol, no expongas a tu hijo al sol. ¿Por qué? Porque supuestamente le va a dar cáncer de piel, cuando está demostrado que cuanto más déficit de vitamina D tiene la gente, mayor probabilidad de contraer cáncer tiene. O sea, cuanto menos sol toma una persona, más probabilidad de tener cáncer tiene, y no al revés. Pues nada, Ana le tiene miedo a todo esto, lo tiene siempre en una cueva y, por supuesto, lejos de los besos de la abuela y del contacto con otros seres humanos. Vale, y bueno, hay otros seres vivos como las mascotas y demás. Vale, otro puntico más que sumamos a que no se enriquezca la microbiota ya de por sí súper deteriorada de Pablo. Luego viene el miedo a introducir alimentos. Cuando llegan más o menos los 6 meses, que aproximadamente algunos a los 5, otros a los 7, a los 8, esto varía un poquito de bebé a bebé, ¿vale? Pero la media suelen ser a los 6 meses es cuando se les empieza a introducir los alimentos. ¿Vale? Pues empezamos con los miedos, que si tengo miedo a darle frutos secos, es verdad que no se los vas a dar enteros, porque eso se puede atragantar, es verdad, pero es que están las cremas de frutos secos, es que puedes tú mismo machacar y hacer ciertos purés con frutos secos, pero no, mejor tenerle miedo a los frutos secos, quedarme con la excusa y no darle frutos secos. Un alimento hiper mega saludable lo descartamos por completo, un grupo de alimentos.
¿vale? Luego que si no, que huevos no, porque es que si me suben el colesterol a mí, como se supone que hacen los huevos, pues también le va a hacer daño seguramente a mi bebé, etcétera, etcétera. Ese miedo irracional que no tiene ningún fundamento científico a ciertos alimentos. Mejor darle yogures de azucarados, de sabores, yogures con edulcorantes, mejor hincharlos a frutas, darle tres frutas en una comida y nada más, mejor darle las leches de fórmula y mejor darle los cereales, que eso seguro que va a ser súper, súper bueno para su salud antes que frutos secos y huevos, por supuesto. Pues bueno, le metemos este miedo a ciertos alimentos y no le dan ciertos alimentos súper saludables a los bebés, le dan otros que son precisamente los que destruyen su salud. Luego, otra cosa muy importante, la falta de fibra total y absoluta, porque claro, si no le damos frutos secos que están cargados de fibra y luego la fruta la pelamos, porque es que no sea que se vaya a atragantar con la piel de la manzana o de la pera, las verduras las pelamos porque no sea que se vaya a atragantar, que no pasa, ¿eh? No pasa. Los bebés tienen un reflejo de extrusión que les impide atragantarse con este tipo de cosas. Otra cosa es que si le metiéramos algo muy duro y se le quedara atascado en algún punto, ¿vale? Pero el tipo pieles y todo esto es imposible que se hagan con eso. Tienen un reflejo que lo echan todo, ¿vale? Pero ese miedo que tiene la gente pues dicen, no, yo le pelo todo, la fruta peladísima, trituradita o en zumitos, peor todavía, las verduras súper peladas, el miedo, no, es que las legumbres, que va, ¿cómo le voy a dar yo legumbres a mi hijo? Que eso engorda, eso me han dicho que engorda, vale, pues la falta absoluta de fibra, frutos secos por supuesto tampoco, la falta absoluta de fibra también es un grave problema para la microbiota, porque eso causa muchísimo desbalance, porque si yo no como fibra, ¿qué carbohidratos voy a estar comiendo? Si solo hay dos tipos, fibra y azúcares, voy a estar comiendo azúcares, le voy a estar dando una gran cantidad de azúcares. Esos son justo los que, digamos, alimentan a la microbiota mala, por así decirlo, que no hay ninguna microbiota ni buena ni mala, simplemente se crea desbalance de la una o de la otra, pero cuando es muy complicado alimentar a la microbiota que se alimenta de fibra. Y sobre todo si no damos fibra, ¿qué es lo que va a pasar? Que la que come fibra se va muriendo, muriendo, muriendo de hambre y la que va a crecer y a proliferar es la que se alimenta de azúcares. Que además, como hemos dicho otras veces, el propio organismo tiene la capacidad de generar azúcares. No hace falta que se los demos por boca. Pues nada, otro puntico más. Para el pobre Pablo, está hecho polvo. Madre mía. Y luego viene el inicio de los malos hábitos. Ya cuando tiene cierta edad, a partir del año, el año y pico, empiezan a ser más selectivos. Y entonces es que esto no le gusta. Es que, mira, antes le gustaba el yogur griego y ahora resulta que no, que solo le gusta el yogur sabor A. Claro, si no le hubiese dado ningún yogur sabor A en ningún momento de la vida, no sabría lo que es un yogur sabor A. Se seguiría comiendo el griego. Pero como te lo rechaza una vez y tú le das la alternativa azucarada, pues después no esperes que se coma el otro. De milagro. No va a pasar. Va a seguir con el azucarado y cada vez más y más y más y más. Entonces, él es que esto no le gusta, es que ahora el tomate ya no le gusta, es que ahora el garbanzo ya no le gusta. ¿Y cuáles son las alternativas? Pues más carbohidratos. Eso es lo que le gusta, pero no porque le guste al bebé, sino porque es lo que genera adicción y su organismo es lo que te pide, lo que le va a pedir. Él no distingue. Va a decir, no, a mí mi cerebro me pide dopamina rápida, me pide cosas altas en azúcares y en almidones y el resto lo voy a rechazar. Él ni sabe por qué es. Les pasa a los adultos que son adictos a los carbohidratos, no le va a pasar a un bebé. Bueno, y por último, el abuso de medicamentos. Esto de que le da un poco de tos y ya están yendo al médico a que le manden un antibiótico, que eso destruye completamente, pero barre completamente la microbiota desde la primera dosis, los antibióticos. El abuso de, no, es que me duele, o los propios adultos, me duele un poquito la cabeza, venga, pum, paracetamol para adentro. Aguántate un poquito, que las cosas se pasan en un rato. No te sobremediques, no enseguida, pues a los críos también. Entonces, todo esto es el caldo de cultivo perfecto, todo esto que está viviendo aquí en pantalla, para tener una disbiosis y para que sea el inicio de todas las enfermedades autoinmunes, todas las alergias y bueno, de todas las enfermedades metabólicas en realidad, ¿de acuerdo? Y bueno, como digo, luego está el mito de que va al médico y le dice hay que complementarle a tu chiquillo con fórmula y con cereales. Claro, los cereales que se inventaron hace 10.000 años en la agricultura y la leche en la ganadería
son súper imprescindibles. No sé cómo hemos sobrevivido, cómo sobrevivieron los bebés hasta entonces como especie sin la existencia de cereales. No me lo explico. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las causas, o mejor, cuáles no son las causas de las alergias y de las disbiosis, ¿vale? Os sonará este circulito de a la izquierda, ¿vale? Que nos lo ponen en los alérgenos si vamos a algún bar, a algún restaurante. Normalmente en la carta nos indican alérgenos, ¿vale? Por lo menos aquí en España, no sé si en Perú será igual, pero siempre suelen aparecer así el gluten, el pescado, los crustáceos, el cacahuete, soja, leche, todos estos que aparecen aquí, ¿vale? Por si tienen alguna traza de esto, alguien que sea alérgico le va a dar reacción, ¿vale? Siempre las alergias son a un tipo de proteína, ¿vale? Alguna proteína que tiene algo de esto. No son a otra cosa, ¿vale? No es alergia a las grasas ni alergia a los carbohidratos, son a proteínas, ¿vale? Porque es la proteína lo que mi organismo detecta si se cuela por donde no se tiene que colar una proteína. Por ejemplo, como he explicado otras veces, cuando se crea permeabilidad intestinal gracias a los dos de la derecha, a los dos amiguetes de la derecha que tenemos y que los llevo comentando a lo largo de todo el curso, creamos permeabilidad intestinal. Después por ahí se pueden colar proteínas, no necesariamente de la leche y del trigo, sino de todos estos en el circulito. Se puede colar cualquier proteína de ahí y mi organismo entonces detecta que algo ha entrado que no debería estar entrando por ahí. Es como si nosotros hacemos un agujero en la pared y se nos cuela un ladrón. Suena la alarma en la comisaría porque se ha colado a alguien que no se tenía que haber colado por ahí. Pues en el organismo pasa lo mismo, pero no es porque la proteína del pescado sea mala, la proteína del cacahuete sea mala o la proteína de la soja sea mala, sino porque al tener unos malos hábitos que me han causado en agujeritos por los que se pueden colar en mi organismo, ahora el sistema inmune reacciona porque no deberían estar ahí, deberían estar en otro lado y los ataca. Y en ese ataque me destroza completamente, que son esas reacciones alérgicas que incluso pueden llevar a la muerte en los casos más graves, ¿vale? Pero el problema, la causa de esas alergias no ha sido el huevo. La causa de que tú tengas alergia al huevo no ha sido el huevo, ¿vale? La causa de que a ti ahora te dé reacción el cacahuete no ha sido por comer muchos cacahuetes, ha sido por tener unos malos hábitos como los que he mencionado antes y por abusar o comer más o menos a diario de estos dos de la derecha, estos que pongo aquí. Bueno, estos sí, de la proteína de la leche de vaca y del gluten, que es otra proteína, que esas dos proteínas sí que son extremadamente nocivas para mi organismo y favorecen esa permeabilidad intestinal, esa creación de microagujeritos, microperforaciones en el intestino por los huecos por los que luego se van a colar las otras proteínas, que en realidad no son nocivas, pero mi organismo va a reaccionar ante ellas, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a ver cuáles son realmente los verdaderos creadores de alergias, si los de antes no son estos alérgenos que ponen en todos los sitios, sino que son simplemente el disparador de la alergia. Vamos a ver cuáles son realmente. Bueno, como he dicho, los dos primeros, la leche de vaca por la caseína tipo A1, que es la que tienen las vacas de ganadería extensiva. Hay algunas vacas en ciertos países que son ecológicas y que no tienen este gen mutado que produce la caseína A1, ¿vale? Porque en su día eso no pasaba. Eso pasó desde la ganadería extensiva, que tuvo una mutación en los genes de ciertas vacas y empezaron a producir otro tipo de caseína que nosotros no podemos digerir bien, ¿vale? Pero antes producían el mismo tipo de caseína que las ovejas y las cabras y esa no nos sentaba tan mal, ¿de acuerdo? Entonces el problema es la caseína A1, ¿vale? Que es la de la leche de vaca estándar, o sea, la de supermercado, esas tienen caseína A1 prácticamente seguro, ¿vale? Y luego el gluten, bueno, por la panadería, por comer directamente el gluten o por la contaminación cruzada, que muchas veces compramos unas lentejas, nos pensamos que oh, las lentejas no tienen gluten, ¿cómo van a tener? Y efectivamente, no deberían tener gluten, pero si nos vamos atrás, le damos la vuelta al paquetico, nos puede poner para los que son alérgicos, menos mal que les obliga la ley a ponerlo por eso, y puede contener trazas de, o contiene directamente trazas de gluten o de otras cosas, ¿vale? Claro, porque el gluten, cuando pones algo o tienes algo guardado cerca de donde se producen harinas, de donde hay otros derivados del trigo,
el gluten puede tocar los otros alimentos y contaminarlos. Se le transmite, ¿vale? Y una vez que ya están contaminados, el gluten va a entrar a mi cuerpo. Así que hay que tener cuidado con esto, sobre todo si tenéis algún tipo de intolerancia o ya sobre todo si tenéis la alergia, entre comillas, al gluten, que es lo que se llama la celiaquía, que es cuando ya el gluten te hace polvo, ¿vale? Mm, bueno, luego otros creadores de alergias son los medicamentos, como he dicho, pero muy común el tema de los antiácidos, que ya lo mencioné en la clase que hicimos de la gastritis, de la corrección del ácido del estómago. Estos antiácidos que me cortan la producción de ácido del estómago también favorecen mucho esta alergia, porque claro, si yo tengo mal ácido en el estómago, ahí van a entrar cosas que deberían de estar siendo eliminadas por esos propios ácidos del estómago, pero como yo tengo un mal ácido, no se eliminan y pasan al resto del organismo, llegan al intestino sin morir esos microorganismos y empiezan a hacer de las suyas, porque no deberían estar ahí. Y bueno, los antibióticos que directamente barren mi microbiota de todos los sitios por los que pasan, pues al final si yo tengo una microbiota hecha trizas, una disbiosis desbalanceada, yo prácticamente esa es la primera línea de defensa de mi sistema inmune, yo no la tengo ya, ¿vale? Bueno, número 4, el abuso de la misma proteína. ¿A qué me refiero con esto? Esto de comer siempre, todos los días, a todas horas, pollo, 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 o cerdo, 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 todas las comidas. Desayuno, comida, cena, desayuno, comida, cena, al otro día desayuno, comida, cena, pollo, 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 pollo. Y no hago variación de ningún otro tipo de proteína. Es decir, no como legumbres, no como o no la acompaño con legumbres, no como por ahí frutos secos, no como huevos, no como pescado, nada más que pollo, 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 pollo. Esto pasa mucho en las mayonesas, que por eso lo pongo ahí en la imagen a la derecha, o en los, no solo con las mayonesas, sino en los productos ultraprocesados que abusan mucho del huevo, ¿vale? Del uso de huevo porque es muy, muy sencillo de utilizar y da mucha contextura, es muy útil en la industria alimentaria y abusan del huevo, 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 todo lleva trazas de huevo, todo tal, y todo lleva esto, y eso, bueno, no es que sea la principal causa, pero sí el abuso de la misma proteína continuamente, continuamente, continuamente puede llegar a causarme una intolerancia a ella que puede derivarse en una alergia, ¿vale? Esto no es muy común, pero puede pasar, ¿vale? No es que sea lo más común, quedamos mejor con las otras cosas. De hecho, la debería de bajar y poner de la última, esa, en vez de ahí tan arriba. Bueno, luego están los aditivos que los señalo, los aditivos artificiales, los colorantes, los aromas, los saborizantes y los edulcorantes que se infravaloran. Y los edulcorantes ya he explicado muchas veces que de la primera dosis pasa como con los antibióticos, barren la microbiota, la barren, la barren, empiezan a fermentarlo y les causa estragos. Entonces, mucho cuidado con esto y con el saborizante, este, ¿cómo se llama? El glutamato monosódico o aginomoto, todos estos barren, es que barren las microbiotas. Entonces, cuidado con estos yogures de sabor a pera, sabor a fresa, que son aromas artificiales, sabores artificiales, colores artificiales. Cuidado con eso que esté entrando todos los días o cada X días en mi organismo, ¿vale? Una cosa es que si yo me voy un día, un fin de semana y me como un helado de esos que van con algún colorante, con algún sabor y tal, no pasa nada, ¿vale? No me destruye directamente la microbiota en mi organismo, pero si yo cada día en algún producto de supermercado le estoy metiendo algún colorante, algún aroma, algún saborizante, edulcorante a mi organismo, pues entonces es cuando ya se va a ir acumulando y vamos a tener un pequeño problema, un pequeño gran problema. Sí, luego los aceites refinados. ¿Por qué? Por el exceso de omega 6. Porque los aceites refinados, aparte de todo lo que me hacen a mi salud, los aceites de vegetales, generalmente los de semillas, son mucho más altos en proporción de omega 6 que de omega 3. Y aquí de nuevo tiene que haber un balance en las dos. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente en la industria, sobre todo hay aceites refinados que son altos en omega 6. ¿Qué va a pasar? Que yo apenas consumo el omega 3 porque resulta que le tengo miedo al huevo, pero no a las galletas. Resulta que le tengo miedo a la mantequilla, pero no a la margarina. Resulta que le tengo miedo a comerme la grasa que suelta el chancho, que deja la sartén llena de grasa, pero no le tengo miedo al helado. Y entonces todos esos, solo como aceites omega 6, omega 6, omega 6, se crea un mega desbalance que hormonalmente eso es un caos. Y entonces favorece a la aparición de alergias y de otro tipo de enfermedad.
metabólicas. ¿Vale? Bueno, por supuesto, número 7 los azúcares. De nuevo, esta tabla la he hecho así rápido. No sigue ningún orden, ¿vale? Pero lo debería de poner en un orden del más malo al menos malo, ¿vale? Y este subiría muchos escaños, por supuesto. Los azúcares son el principal detonante de enfermedades porque es que es muy fácil abusar del azúcar. Es muy, muy sencillo, muy sencillo. Con que yo meta arroz en cada uno de mis platos, mañana, tarde y noche, yo seguro que ya he tenido azúcar de más, incluso aunque sea arroz integral, seguro, casi seguro. Es muy sencillo superar las cantidades de azúcar diarias recomendadas, ¿vale? Así que cuidado porque al final eso lo que hace es ir alimentando la mala microbiota, que lo pondré entre comillas mejor, porque no existe la mala microbiota, como tampoco existe el colesterol malo, que ya explicamos, pero sí que si yo estoy sobrealimentando a la que come azúcares, van a crecer por encima de la que no comen azúcares. Y ese es el desbalance. ¿Vale? Luego, los ciclos de sueño alterados y el déficit de vitamina D. ¿A qué me refiero con ciclos de sueño alterados? Me refiero a, en vez de estar durmiendo a las 10:30, 11 de la noche, estar a las 2 de la mañana en la cama con el TikTok. A eso me refiero. ¿Vale? O levantarme a las 11 del mediodía, a las 12 del mediodía. ¿Vale? O comer a las 10 y pico de la noche, a las 11 de la noche. Todo eso, porque el organismo está diseñado, el organismo del ser humano, para eh, hacer actividad por el día, cuando sale el sol, y parar esa actividad cuando se oculta el sol. Entonces, si yo continuamente, yo hago al contrario de lo que me dice mi biología, que es duermo por el día y como por la noche, como por ejemplo pasa en estos ayunos muy mal hechos que suelen hacerse de forma en muchas religiones como el Ramadán, por ejemplo, que es todo el día de la mañana sin comer nada y luego a partir, no sé si era de las 7 o las 9 de la noche, a hincharse y encima a hincharse a dulce. Encima, o sea, no cumplo con mis requerimientos de proteína y encima estoy comiendo cuando debería de parar de comer. En vez de comer el resto del día y ayunar por la noche, que sería lo correcto, ayuno por la mañana y como por la noche. Todo eso se va cagando en mis ciclos de sueño, en mis ciclos circadianos que se llaman, y afecta especialmente a mi microbiota, que luego repercute en mi sistema inmune y puede llegar a derivarme, en el peor de los casos, en alergia, pasando, seguramente siempre pasen por alguna intolerancia. Siempre, casi siempre se pasa por intolerancia antes de tener alergia. Y bueno, el déficit de vitamina D, que ya lo he comentado, esto de no exponerme al sol, de escondernos del sol, esta moda que hay cada vez más grande de ir huyendo del sol, de quejarse cuando el sol se va, pero quejarme también cuando sale. La queja continua. ¿Vale? Si hace frío, porque hace frío, y si hace calor, porque hace calor. En vez de decir, voy a aprovechar el sol tanto cuando hace frío como cuando hace calor. Obviamente, no me voy a exponer al sol en agosto. Aquí en España en agosto es cuando es pleno verano, ¿vale? En julio, agosto. No me voy a exponer al sol en agosto a 40 grados a las 12 del mediodía porque ahí sí me voy a quemar y eso es un problema. Pero si yo me he ido exponiendo el resto del año correctamente al sol y mi piel ha tenido una protección y mi vitamina D está en condiciones, que es una protección natural contra la propia radiación solar, yo a lo mejor llega julio-agosto y puedo estar una hora perfectamente o una hora y algo en la playa bañándome sin protección solar, que además lleva un montón de disruptores endocrinos, que eso se carga, eso significa que irrumpe en las hormonas. Endocrino es el sistema hormonal de mi organismo. Todos estos bronceadores y todos estos protectores solares bloquean, sí, bloquean la radiación del sol, pero también destrozan completamente mi microbiota e irrumpen en el correcto funcionamiento de mis hormonas. No es la solución ponerse todo bronceador de este protector solar y tirarse 6 horas en agosto en el sol y el resto del año quedarme en mi cueva, por si acaso me da un rayo de sol. No, lo correcto sería exponerme sin protección todo el año, pero tener cuidado en las épocas del año veraniegas y exponerme lo mínimo posible, sobre todo a esas horas, ¿vale? Pero no embadurnarme de porquería. Y luego están los transgénicos y los agroquímicos. Los transgénicos que sobre todo se dan aquí en España, están muy controlados los transgénicos. Pero ¿cuál es el problema? Que para la alimentación animal, en las macrogranjas no están tan controlados. Ahí se permiten mucho. Entonces, cuando nosotros nos comemos los animales
de macrogranja, que son los animales típicos que venden en el supermercado, los que no son de carne ecológica, pues yo lo que voy a tener un pequeño continuo, una pequeña continua entrada de transgénicos en mi organismo, ¿vale? Y si abuso todos los días de las carnes, es decir, la gente que solo come carne, 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 como he dicho antes, que no van combinando distintos tipos de proteína para bajar las cantidades de carne que comen, entonces puede, pues es otro puntito más que va generando. No es el más grave, lo pongo bastante abajo, bueno, lo he puesto abajo del todo, debería de ponerlo el 8 por ahí, no es el más grave, ni mucho menos, pero es otro plus, ¿vale? Y esos agroquímicos, como el glifosato que utilizan en la agricultura, pues lo mismo. Al final todo eso entrando en mi organismo no debería estar ahí y me va causando problemas, ¿vale? Bueno, y por último, lo que os he comentado de la seguridad alimentaria que daña nuestra microbiota. ¿Qué cosas de la seguridad alimentaria dañan nuestra microbiota? Porque la seguridad alimentaria está muy bien, ¿vale? Está hecha para protegernos, pero ha llegado a un extremo en el que por protegernos y porque no pillemos ninguna infección, está causando que nuestra microbiota se debilite tanto que luego sea más favorable a tener cualquier tipo de infección. O sea, está ya pasado de rosca, tan pasado de rosca que ya empieza a ser contraproducente, ¿vale? Y vamos a ver cuáles algunas de esas técnicas que nos dañan nuestra microbiota y nuestra salud. Número uno es la esterilización y desinfección excesiva. Esta esterilización que le hacen a los productos, por ejemplo, bueno, eso lo menciono más abajo, pero por ejemplo, las leches de supermercado UHT que están esterilizadas para que duren más y para evitar posibles infecciones que eso es ya para quien tiene el sistema inmune hecho polvo, que se puede infectar por comer algo, por beber algo de leche, pero por esa seguridad y porque les dure más, por supuesto, para poder vender más la industria alimentaria, la esterilizan. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso ya es agua sucia, prácticamente. Si le quitamos la microbiota, que es de lo poco bueno que tiene, la desnatan para ponerla desnatada o descremada, como se dice en otros países, porque le tenemos miedo a las grasas. ¿Y pues qué me estás dando? Si me estás dando lo malo que tiene la leche, que es la lactosa, la caseína y el resto es agua. Entonces, ¿para qué me das leche? Para enfermarme. Y esa desinfección excesiva de todo, estas paranoias de usar desinfectantes para todo, de lejía para lavar las cosas, ir desinfectando los vegetales, las pieles de las cosas, todo eso destruye su microbiota. Y si yo no renuevo mi microbiota a través de la alimentación, al final voy a tener un problema porque no estoy enriqueciendo. Eso tengo tanto que alimentar a la que yo tengo como enriquecer con nueva microbiota. Si yo todos los alimentos me los como esterilizados y desinfectados, pues ¿cuándo incorporo nueva microbiota a mi organismo? Y le tengo miedo al contacto externo, a ensuciarme las manos y a tocarme la cara y le doy la mano a uno y me voy lavando, corriendo a lavarme las manos, pues todo eso va debilitando nuestro sistema inmune. ¿Vale? Otra movida de la seguridad alimentaria que nos dañan, los antibióticos que usan en la producción de animal. O sea, a los animales de macrogranja les dan bastante medicación y bastante antibióticos, no para curar sus enfermedades o para paliar sus enfermedades, más bien, porque curarse no se cura las enfermedades con la medicación. Se palían síntomas y se mantiene y se evita la muerte, pero curarse no se cura de forma natural. ¿Vale? Pero les dan antibióticos para prevenir, sobre todo, para prevenir que se enfermen, porque están en condiciones tan penosas muchas veces que de seguro van a pillar algo. Para que no lo pillen, pues ya les meten ciertos antibióticos muchas veces en las propias comidas, ¿vale? Y todo eso nos lo acabamos comiendo después. Es que todo eso no se va, no se lo ponen al cerdo y luego ¡plum! Se evapora cuando él se lo come y ya nosotros nos comemos el cerdo y ya no tiene nada. Eso al final va a pasar a nuestro cuerpo de una forma o de otra. Es verdad que muchas toxinas las elimina luego el organismo del cerdo o del animal en cuestión y tal, pero parte del daño se queda ahí. Y luego nosotros nos comemos un animal prácticamente enfermo o muy mal criado. Pero bueno, prefiero, ya os digo que es más conveniente llegar a nuestros requisitos diarios de proteína que faltarle por el miedo a comernos animales de macrogranja. Eso también os lo digo. Eso es una lección que yo aprendí al final, ¿vale? Al principio decía lo contrario, pero después cambié de opinión con respecto a esto.
Luego está el uso de pesticidas, como ya he comentado, en la agricultura, ¿vale? Que se siguen usando a nivel mundial y son muy por la seguridad alimentaria, por eliminar plagas, por eliminar peligros peligros más grandes a la hora de comernos esos vegetales, esos cultivos, pues los llenan con pesticidas para eliminar esas plagas, pero claro, esos pesticidas destrozan completamente toda su microbiota y luego nos estamos comiendo algo que no nos aporta realmente nada a nuestro sistema inmune y se va deteriorando. Luego los conservantes, como he dicho, aditivos, sorbatos, nitritos, carragenanos, todo esto que le echan, los conservantes que les echan a los alimentos para conservarlos, ¿vale? Sí, para que no se caduquen, para que no les entre ninguna bacteria, para que no se pongan malos, pero todo eso al final destruye su microbiota, de nuevo. Y toda tanta seguridad alimentaria nos hace polvo. Luego la cloración y el tratamiento del agua. La mejor agua que deberíamos estar bebiendo sería el agua de manantial. ¿Qué es lo que pasa? Que como tienen que estar en embalses, ahí pueden coger contaminantes, pueden criar bacterias y luego tienen que pasar por las tuberías, pues las tienen que tratar, obviamente. Entonces, ese tratamiento para que nosotros no nos podamos contaminar con ninguna bacteria ni ningún tipo de parásito al bebernos ese agua de los grifos y demás, también tiene un perjuicio, que es todos los minerales que debería de tener ese agua y todos esos microorganismos beneficiosos para nuestra microbiota, también los eliminan, ¿vale? Y además les crean metales pesados que al pasar por esas tuberías también se despegan metales pesados y otras cosas que no deberían estar entrando en nuestro organismo y eso hace que el agua que nos tomemos pues apenas nos hidrate menos de lo que debería, porque cuando el agua es baja en minerales, de mineralización débil o muy débil, como nos venden en las botellas de agua de los supermercados, ahora ya no tanto, ahora ya están jugando con el tema de la mineralización, porque ya está más que visto que la ventaja del agua es que sea alta en minerales, pero hace 30 años o 20 años eh, la ventaja o la supuesta ventaja era el agua de mineralización muy débil, como que era la mejor, y todo lo contrario, esa hidrata menos, porque nosotros para hidratarnos también necesitamos sodio, potasio y magnesio que esté entrando en la célula. Si eso no lo tenemos, el agua no entra correctamente a hidratar la célula, entra parcialmente, ¿vale? Y de ahí también, del tema del tratamiento del agua, como eliminan tantos minerales de ella, es que nosotros a día de hoy necesitemos suplementarnos el magnesio en la alimentación, porque no podemos llegar a través de solamente de beber agua y de comer suficientes vegetales, ¿vale? Sí que vamos a tener magnesio, algo de magnesio de ahí, pero no es suficiente para nuestros requisitos diarios. ¿Por qué? Por el tema del glifosato y esos pesticidas que destruyen completamente los suelos y sobrecultivo que destruye la mineralización de los suelos y ese tratamiento y esa cloración del agua que debería ser pura de manantial, rica en minerales, pero ya va casi sin minerales porque la han tenido que tratar, ¿vale? Por seguridad alimentaria. Bueno, y luego, número 6, los envases plásticos y los bisfenoles. Bueno, estos son los derivados plásticos, ¿vale? Los BPA, en fin. Pues esto casi que lo sabe todo el mundo ya. Estos microplásticos que se quedan en esos envases y que a día de hoy se intentan evitar bastante, pues de nuevo, no solo dañan nuestra microbiota, sino nuestro sistema endocrino, es decir, nuestro sistema hormonal, nuestro correcto funcionamiento hormonal. Y esto es especialmente perjudicial en mujeres, porque las mujeres, el sistema hormonal de las mujeres tiene como más actividad, hay más hormonas implicadas por lo general. Tienen la capacidad de engendrar una vida en su interior, tienen que las hormonas funcionan más a saco y hay más hormonas funcionando. Entonces, cuando el sistema hormonal de la mujer se empieza a deteriorar, tiene muchos más problemas y muchas más enfermedades que el hombre, ¿vale? En ese aspecto. Es una pequeña desventaja y que encima todo esto la agrava. Bueno, y luego el último punto, la desnaturalización, estas cocciones, estas pasteurizaciones innecesarias a los alimentos, sobre todo en ultraprocesados, o cuanto más procesados están los alimentos, pues más procesos de estos tienen que desnaturalizan, es decir, destruyen sus nutrientes, ¿vale? Los nutrientes que deberían de tener pues quedan parcialmente destruidos o muy reducidos y esto
cocerlos a temperaturas altísimas para luego congelarlos, porque es que si no lo hacen así, no está permitido legalmente aquí en España vender congelados o ultracongelados, pero claro, esas temperaturas de cocción tan altas, de escaldado que se llama, que creo, si no recuerdo mal, es con vapor de agua, corregidme si me equivoco, se hace con vapor de agua a temperaturas muy altas y se escaldan los alimentos, las verduras sobre todo, para luego posteriormente congelarlas y que las tengan ahí en las cámaras de congelador y que luego lo podamos comprar congelados y tenerlos ahí, ¿vale? Pero eso también arrasa, esas temperaturas tan altas arrasa con la microbiota de los vegetales y con parte de sus nutrientes, porque las vitaminas sobre todo se ven perjudicadas con temperaturas muy altas. Y luego esas pasteurizaciones innecesarias, por ejemplo, las pasteurizaciones que se le hacen a los encurtidos, a los yogures, que dice, pero vamos a ver si la ventaja de un encurtido, de un yogur, es que está fermentado. Y cuando fermenta ya no hace falta, ya no es necesario hacerle una pasteurización. Es decir, si estamos buscando que el alimento tenga más microorganismos, fermentándolo, porque fermentar es cuando los microorganismos empiezan a alimentarse de ese alimento y van creciendo, 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 que es lo que les pasa a los encurtidos, a los yogures, a los quesos y a todo esto, porque narices luego se los quitas, si la ventaja es esa, porque cuando lo pasteurizan se eliminan gran parte de eso, entonces, de esos microorganismos. Entonces están haciendo una tontería prácticamente. Sí que quedan algunos, sí que no mueren todos, pero eliminan una gran parte. Dices, pero si ya está fermentado, ¿para qué narices me lo estás pasteurizando? ¿Vale? Por seguridad alimentaria, de nuevo, por si acaso. Pero ese por si acaso hace que yo esté comiendo un producto de porquería, un producto menos rico, menos enriquecido de lo que debería estar. ¿Vale? Y que eso acabe mermando poquito a poco mi microbiota. Sí, bueno. Y bueno, por último, entonces, ya sabemos cómo se producen las alergias, ya sabemos qué hábitos o qué alimentos son más proclives a generarme alergias e intolerancias y a enfermedades autoinmunes. Ahora vamos a ver cómo curar esas alergias, cómo curar esas intolerancias, porque tienen cura. Lo que pasa es que no es a través de la medicina convencional, como casi todo, es a través de los hábitos y de una alimentación correcta. ¿Vale? Entonces, ¿cómo curarlas? Bueno, ¿por qué a mí me gusta poner siempre primero los problemas y luego las soluciones? Porque las soluciones siempre o casi siempre consisten en quitar esos problemas. Si yo sigo metiendo en mi cuerpo lo que me genera esos problemas, difícilmente voy a llegar a una solución. Voy a seguir o manteniendo o agravando ese problema. Entonces, si, número uno, si la leche de vaca, la proteína de la leche de vaca, me produce permeabilidad intestinal, entre otras cosas, porque también deteriora mis hormonas y otras tantas cosas que hemos hablado de ellas ya bastante en el curso, pero no me cansaré yo de darle caña al trigo y a la leche de vaca, porque poca se le da, tristemente, sobre todo aquí en España, se las defiende mucho. Claro, gran parte de la industria alimentaria depende de la venta de leche de vaca y de trigo aquí, entonces, como para hablar mal de ellos. Bueno, si yo dejo la proteína de la leche de vaca, dejaré de tener algo continuamente entrando a mi organismo que va perforando el intestino, entre otras cosas. Entonces, si yo dejo el problema, mi organismo le daré la capacidad a mi organismo de generar una solución, de repararse, de curarse, ¿vale? Luego, número dos, por supuesto, lo mismo con el gluten. Dejar el gluten, dejar la panadería. Me da igual si es integral, si es del trigo de Kamut, si es del trigo que me traen de Egipto, de la pirámide de Tutankamón de hace 5.000 años, me da igual. Tienen gluten. Todo el trigo y todos los derivados del trigo tienen gluten. Y el problema es el gluten, no el pan, no el origen del pan, no el tipo de trigo que yo estoy usando, no si es integral o no. El problema para esto en concreto es el gluten, independientemente de qué tipo de pan me venga. Si yo tengo el gluten ahí, el gluten seguirá causando un problema, ¿vale? Es verdad que estos trigos que he mencionado tienen un poco menos de cantidad de gluten que el trigo convencional, pero sigue teniendo. Si a todos los días estoy metiéndolo en mi organismo, pues va a seguir haciendo de las suyas.
¿vale? Obvio, cuanto más cantidad meta, pues peor, ¿vale? Y la leche de vaca lo mismo, como dije ya en las clases anteriores, da igual si yo me la saco de la teta de la vaca Lola, ¿vale? Mega ecológica y mega guau que está ahí pastando, o me la saco de la vaca más enferma que haya en una macrogranja. Si la caseína es la misma, si es la caseína uno, me va a causar exactamente los mismos perjuicios. Los mismos. Me da igual. Lo único que una es más cara y la otra es más barata. Y lo mismo con el pan. Uno es más caro y el otro es más barato. Pero el perjuicio es exactamente el mismo. ¿Vale? Entonces, dejemos esto por un tiempo, sobre todo si yo ya tengo un problema de alergia, intolerancia o tengo ya alguna enfermedad autoinmune. Ahí ni te cuento. Ahí ya ni te cuento. Es imperante dejar estas cosas. ¿Vale? Y el número 3, reducir el consumo de azúcar. Como digo, si el azúcar es el principal causante de casi todo, cuanto más reduzca el consumo de azúcar diario, cuanto más lo reduzca, más lo reduzca, más lo reduzca, de seguro que para mal no va a ser. De seguro. Eso lo puedo tener segurísimo. Que todo va a empezar a mejorar. Luego, sanar el estómago y el intestino. Ya hablamos cuando vimos lo de la gastritis, cómo sanar el estómago, o por lo menos cómo parar el intox, cómo dejar de intoxicarlo y luego pasar a sanarlo. Y el intestino lo mismo, ya lo hemos hablado en esta, bueno, primero tengo que curar mi estómago y después el intestino. Y el intestino ya estoy hablando de cómo repararlo aquí, en esta clase, con lo anterior, dejando lo anterior, ¿vale? Y luego número 5, intentar usar productos, porque yo sé que todos queremos estar guapos, oler bien y tener una buena presencia y está genial, a mí me parece muy bien, pero vamos a intentar usar productos de belleza e higiene más naturales, ¿vale? Que no vengan con disruptores endocrinos, que no vengan con los parabenos, que no vengan con los DHA o me parece que eran DHA. BPA, estos, es que tantas siglas que yo que sé. Los BPA, todo esto, ¿vale? Cuanto menos mejor, ¿vale? Hay aplicaciones, hay una que se llama Yuka, con K, Yuka, Y-U-K-A, que para esto es muy buena, ¿vale? Escaneas el código de barra, es gratuita, la bajas ahí en el teléfono, en la tienda esta de... Se bajan las aplicaciones de Google. Y en iPhone imagino que también estará ahí. Y escaneas el código de barras del producto y te sale, te da una puntuación de 0 a 100. El 100 es un producto súper natural, sin ningún tipo de químico de estos perjudiciales. Y el 0, pues, un producto de porquería. Pues vamos a intentar, no necesariamente los que van a 100 son más caros, ¿eh? No necesariamente. Hay productos caros, sobre todo los de las marcas, los de las primeras marcas son los peores, los que menos puntuaciones sacan. Probadla por curiosidad y lo vais a ver. Eso sí, no os aconsejo usar esa aplicación para alimentos, porque se basa en el sistema de puntuación Nutri-Score, que eso es, vamos, no he hablado de él en todo el curso, pero habría que hacer una clase para despotricar contra el Nutri-Score, porque tela, ¿vale? Con deciros que si el alimento tiene más grasa, ya le bajan la nota, con eso ya lo digo todo, independientemente del tipo de grasa que sea, ¿vale? Así que por ahí va, o sea, para alimentación no lo uséis porque no da pie con bola, es mejor para este tipo para productos de higiene, ¿vale? Y eso, intentemos lavarnos cuando nos lavemos con los jabones que usemos y los champús que usemos, pues que sean los que más naturales posibles, ¿vale? Para evitar que esos químicos degraden continuamente mi microbiota, ¿vale? Y luego, contacto externo sin miedo, sin miedo. Y sol sin miedo, que no lo pongo, pero ya lo he dicho antes. Si le tengo miedo al sol, problema. Contacto externo sin miedo y sol sin miedo, ¿vale? Y sol a diario, a poder ser. Lo que no es correcto es estar en agosto a las 12 del mediodía tumbado en la playa desnudo. Eso es lo que no es correcto. Pero, porque ese sol me va a quemar. Pero el resto del año, el sol no quema. El resto del año. Cuanto más mejor. Y número 7, y lo pongo en negrita, alimentarse sin miedo. ¿Sin miedo a qué me refiero? Sin miedo a las pieles de los alimentos, sin miedo a que los frutos secos me engordan, sin miedo a que el huevo me suba el colesterol. Alimentarnos sin miedo. A lo que le debemos tener miedo es a las cosas que pongo siempre en estos cursos del gluten, de la leche, del azúcar, a todo esto, ¿vale? Tenerle miedo a las galletas y no se la tengáis al huevo. Tenerle miedo al arroz blanco y no se lo tengáis a comer chancho cada 2 días, ¿vale? Tenerle miedo al bol de avena con fruta por las mañanas y no tenerle miedo a comeros 4 huevos.
en la mañana, ¿vale? Hacedlo así y veréis cómo empezáis a mejorar. Y bueno, como dato, ser alérgico no es normal, pese a que se esté normalizando, pese a que sea cada vez más común ser alérgico o ser intolerante a algo. No es normal. No es normal. Si fuera normal, nos habríamos extinguido cuando no había medicina para paliar esos síntomas. No es normal que venga el polen de primavera y me dé reacciones alérgicas. No es normal que me tumben el césped y me den escamaciones, y me den picores. No es normal, no es normal. Ahí pasa algo con mi sistema inmune y lo puedo reparar y lo debo reparar, además. ¿Vale? No es normal y depende de tus hábitos, de nuestros hábitos. Totalmente de nuestros hábitos. No depende de qué mala suerte que me ha tocado ser alérgico al polen de los olivos. O qué mala suerte que me ha tocado ser alérgico a los frutos secos, a los cacahuetes. No. Depende de lo que hayamos hecho durante toda nuestra vida. Y depende de lo que hagamos a partir de ahora. Como todo en la salud. Y bueno, esta era la clase de hoy. Muchísimas gracias, me ha gustado. Bueno, no sé si a vosotros también. Supongo que sí, que os habéis quedado. Hoy creo que habéis estado todos hasta el final. El primer día que os veo a todos aquí. Cualquier duda, ahora es el momento, chicos, chicas. No, claro, sí, tengo una pregunta. Dale, Pues dale. mira, yo, por ejemplo, desde que he venido aquí he estado tomando leche sin lactosa. Porque, bueno, yo no me considero como... Yo tomo leche con la... Bueno, de mi casa yo tomaba leche normal, no me hacía daño, pero de lo que tú me estás diciendo acá ahora, Mm. pues no sé si estoy haciendo bien o si estoy haciendo mal tomar leche sin lactosa. Bueno, bueno. Si lactosa tiene lactosa, pero le ponen la enzima lactasa para que la digiera. Y lo que hace eso es que, mira, la lactosa es el azúcar natural de la leche, ¿vale? De los lácteos. Sí, la leche humana tiene lactosa. También, Ujú. todas las leches tienen lactosa. Las leches animales, las leches vegetales, que se les dice leche a veces, pero son bebidas vegetales, no tienen lactosa porque son vegetales, ¿vale? Las leches animales tienen todas lactosa. ¿Qué es lo que pasa con la lactosa? La lactosa es el azúcar natural de la leche y es la unión de dos azúcares más pequeños, glucosa y galactosa. Se unen y esa unión se llama lactosa, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros somos lactantes, cuando somos bebés, nuestro cuerpo produce esa enzima que digiere la lactosa, ¿vale? La enzima se llama lactasa, asa, ¿vale? En vez de osa, asa. Pero cuando nosotros nos destetamos de forma natural, nuestro organismo, nosotros y el de todos los mamíferos, se deshace de esa enzima porque entiende que ya no la va a necesitar nunca más, que nunca más vamos a beber leche de nuestra madre, sino que nos vamos a alimentar de los alimentos, ¿vale? Solo los bebés o los infantes se alimentan de la leche. El ternero y los cachorros de los animales se alimentan de la leche. Pero como nosotros somos tan inteligentes, el ser humano, entre comillas, lo digo entre comillas porque a veces parece que somos la especie más tonta del planeta, y en este caso es uno de esos casos, insistimos en seguir tomando leche después del destete. Y no contentos con ello, la leche de otro animal, que encima no es apta no está diseñada biológicamente para nosotros. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, los problemas que ya hemos comentado, pero en tu caso, en el caso de la lactosa, como tu organismo ya no genera la enzima que la digiere, eso no se digiere y pasa al intestino sin digerir y empieza a crear estragos en la microbiota. Empiezan a fermentarla y no deberían de estar haciéndolo y empiezan los problemas. Empiezan la hinchazón abdominal, empiezan las diarreas, empiezan estreñimientos, que a veces son diarreas, a veces estreñimientos cuando hay problemas digestivos. Empiezan los dolores, empieza que me sienta mal y eso es porque no la puedes digerir. ¿Vale? Pero ahí está la leche sin lactosa, que sí lleva lactosa, pero le meten esa enzima que tú ya no produces, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Si digiere esos azúcares, pero entonces esos dos azúcares lo que hacen es meterte un megapico de azúcar en sangre, porque ahora ya van a pelo, ahora ya no tiene que hacer nada el organismo para absorberlo, y encima, por ende, un megapico de insulina, que es lo que nos mantiene engordando y nos mantiene con problemas metabólicos continuamente. Da un pico mucho más grande
que la leche, supuestamente con lactosa, la leche estándar, la leche normal, porque ese azúcar en la leche normal no lo digerimos, entra y fermenta, pero cuando sí nos viene digerido, lo tiene que procesar. La insulina sube más y además la caseína también dispara mucho la insulina, porque como nuestro estómago no la puede digerir, intenta para asimilarla producir mucha más insulina para intentar asimilarla, pero no lo consigue. Entonces, la leche es un disparador de insulina, innecesario. ¿Qué es lo que pasa con la leche sin lactosa? Que ya no te va a sentar tan mal a priori, porque la caseína la sigue llevando y te va a hacer un impacto en la salud negativo, pero el pico de azúcar en tu organismo va a ser más alto, lo cual también es un perjuicio. Mi Está bien. consejo es que no se tome ningún tipo de leche, sobre todo si ya tenemos algún problema metabólico, ¿vale? Pero bueno, si la quieres seguir tomando, pues alternativas que puedas tener a la leche de vaca, yo usaría leche de cabra o de oveja, ¿vale? Y si no te importa no consumir leche animal, puedes tomar alguna alternativa vegetal. La que yo te recomiendo sería la de soja, pero mirarle bien los ingredientes para que solo sea agua y habas de soja y sal, en todo Mm, caso, ¿vale? Si tiene algún mm. aceite de no sé qué, algún azúcar, algún edulcorante tal, fuera, porque es peor el remedio que la enfermedad. ¿Vale? Te digo la de soja y no te digo otra porque la de avena, por ejemplo, va a ser más alta en azúcares, mucho más que el pico de azúcar que te da la Claro. lactosa, ¿vale? Y la de frutos secos están tan adulteradas aquí que siempre les meten azúcares edulcorantes y es todavía peor. Entonces, si tomas alguna, te recomiendo la de soja porque es más baja en azúcares, más alta en proteínas, no tiene caseína, no tiene lactosa, no sabe a nada, es sosísima. Bueno, por eso es lo que recomiendo no tomar ninguna. Ahora, si no te importa no consumir leche, lo que sí te recomiendo son yogures y queso. ¿Vale? Si te consigues algún yogur o algún kefir que sea bebible, que esté más líquido, pero que no le hayan echado azúcares ni nada, ¿vale? Natural, pues esa puede ser tu leche. Está más rico y no tiene los Mm, problemas de la leche de vaca, vale. porque va fermentado. Bueno, prefiero tomar café en vez de estar tomando leche. Pero bueno, también podría ser como lácteo, algún otro tipo de lácteo, un yogur. ¿Qué tipo de yogur? ¿El yogur griego? Sí, Queso curado también. ese está bien. El yogur natural, siempre que sea natural sin azúcar añadido. Y ya, si te gusta el griego, pues para mí mejor porque lleva más cantidad de grasas, que son grasas de las que deberíamos estar comiendo. Y si no te gusta así tan espeso, tan el sabor de ese, pues bueno, cógete el natural estándar, que va con leche desnatada normalmente y ya está. Y el queso, también el que quieras, pero cuanto más curado mejor, porque cuanto más curado, menos lactosa lleva y la caseína también está más fermentada. La han digerido más las bacterias y ya tu estómago no tendrá que digerirla, ¿vale? Y ahí se eliminan los problemas de la leche de vaca, Vale, independientemente de que el yogur sea de cabra, de oveja o de vaca, ¿vale? O el queso, ¿vale? Hombre, si es de cabra o oveja siempre mejor, pero que no pasa nada, ¿vale? Porque son mucho más caros. vale, Yo me compro el de vaca, por ejemplo. vale. Vale, Sergio, gracias. ¿Listo? Genial. Vale, bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.